oroitzean beste bat ikusten du iraganean oroimenaren oraina. Izan itzen amaite dudan horbaitan, ametsetan besterik ez bada ere. Gracias por acceder a esta entrevista, Presen. ¿Me puedes decir, por favor, primero tu nombre y apellidos y dónde naciste? Pues me llamo María Presentación Gaona Sánchez, nací en Vitoria, en aquella Francia, en el año 1923. ¿Cómo se llamaba tu padre? Mi padre, Sí. Manuel Gaona, ¿Y la madre? Isidora Sánchez. ¿Dónde y cuándo nacieron? ¿Te acuerdas? Ay, yo no sé cuándo nacieron, porque mi madre en el 36 tenía 45 años, saca la cuenta. ¿Y tu padre? Mi padre tenía 47, creo. En el 36. O 48, en el 36. ¿Sabes dónde se casaron y cuándo? Yo creo que se casaría en Azuelo de Codés, porque mi madre era de allá. ¿Y tu padre de dónde era? Mi padre era de Barbota. ¿Cuántos hermanos erais? Pues hemos sido 7. Y hemos quedado 5. El mayor murió de pequeñito y el último también de pequeñito murió. 8 meses. ¿Cuál era el oficio de tu padre? Era forjador, herrero, ¿Y la madre? ama de casa. Cuando empezó en 1936 la guerra, ¿cuántos años tenías tú? Pues tenía 12 para cumplir en noviembre 13. ¿Y vivías? ¿Dónde vivías? Vivíamos en la calle Herrería, en la última vecindad, al lado de la Fuente de los Patos. ¿En esa época ibas tú a la escuela? Pues aquel año dejé de ir al colegio. Iba al colegio de las Carmelitas. ¿Dejaste de ir por la guerra o por otros motivos? Pues dejé de ir porque no me gustaba el colegio y para meterme de aprendiz en un taller de modistas. Aprender a coser. ¿Recuerdas el principio de la guerra? ¿Recuerdas algo de cómo empezó, de los primeros días? Pues empezó en julio, de repente unos cañonazos se oyeron. La guerra, que hay guerra, que hay guerra. Y luego ya, pues vino después lo que vino. ¿Y qué es lo que vino? Pues vino la guerra, vino el coger a la gente presa, que se oían ya, decía que iban a entrar los rojos de Bilbao, porque se oía ya, llegaron hasta Villarreal, que se oían todos los cañonazos. Dice, ya están aquí, ya están aquí. A partir del 17, 18, 19 de julio de 1936, ¿notaste algún cambio en las calles de Vitoria? Bueno, pues noté que la gente tenía miedo, noté... Se empezaron a ver boinas rojas, empezaron a ver los soldados por la calle. Y luego ya en agosto ya fue peor. ¿Por qué? Porque en agosto ya cogieron a mucha gente, por ejemplo a mi hermano le cogieron con 4 o 5 amigos de 16 a 17 años, los cogieron que se iban a Bilbao por Ochandiano por ahí. ¿Y en tu casa, por ejemplo, viste algún cambio? ¿Hubo algún cambio por parte de tus padres, de las costumbres, de los hábitos que teníais? Con los hábitos teníamos de ir a misa y de ir a comulgar y mi padre era requete y ya está. Y luego... O sea que en casa no notasteis cambios especiales, ¿no? Porque Bueno. antes también teníais el mismo tipo de vida, las mismas costumbres. Pues sí. El cambio era que mi madre se murió en octubre del 36 y mi padre se quedó viviendo con 5 hijos. ¿De qué murió la madre? Pues murió de un acceso a pulmón. ¿Y tampoco notasteis diferencia en la alimentación, en el dinero, en la comida que entraba en casa? En la alimentación luego ya empezó a escasear cuando terminó la guerra. Durante la guerra no. Comíamos, no, durante la guerra no faltaba ni el pan ni nada. Luego ya cuando terminó la guerra ya fue lo más gordo. ¿Y notasteis algún cambio en Vitoria a partir del levantamiento con el tema del euskera, del folclore vasco,
ese tipo de cosas. Pues el folclore vasco yo lo conocí cuando era pequeñita en la plaza de toros, que cuando vino el presidente de la Cabra Zamora. Que les mandaron a todas las escuelas con un lazo de la bandera republicana a la plaza de toros, y ahí se bailó el Orrescu, varios bailes vascos. Y yo luego pues, quería ir a aprender euskera y mi padre no me dejó. A un macho que había cerca de mi casa, una zapatería. ¿Y a partir del levantamiento notasteis algún cambio en este tipo de cosas? Bueno, pues luego no se vio nada de ni hablar euskera ni nada de bailes vascos ni nada, porque Franco todo prohibió todo. Antes de la guerra era muy notorio el nacionalismo en Vitoria. Pues yo como una cría no me daba mucha cuenta, pero había bachoquis, se hacían bailes vascos. ¿No recuerdas el Aberri-Eguna de 1934? Pues no me acuerdo, porque no me acuerdo antes de la guerra, tenía 10 años, 11 años, 12 años. ¿Cómo vivisteis en casa el golpe de Estado del 36? Pues lo vivimos nosotras, los gases sin dar, no nos dimos de cuenta. Vimos que mi padre se puso una boina roja, hacía guardias, porque era ya mayor para ir al frente, quedábamos solos, mi hermano estaba en la cárcel, de la calle La Paz, de Vitoria, un año. ¿Tienes recuerdo de que Vitoria estuviera especialmente militarizada durante esos años? ¿Veíais soldados alemanes, italianos, Militarizada moros? hasta más no poder. Soldados por todos los sitios, policías por todas partes. El coche fantasma aparecía por las calles y se llevaba a la gente. Donde paraba el coche fantasma, allá faltaba lo que al día siguiente gente. Al paredón o a la cárcel. ¿Qué era? Está la Podaca, que era el que mandaba. Se hizo policía secreta y aquel era más malo que un dolor. Cuento el susto que me dio. Cuenta. Una noche estaba mi hermana colgando en una vática porque apagaban las luces a las 10 de la noche. Acaba la guerra, claro. Y estaba todo oscuro. Claro, la luz de mi cocina se reflejaba en la calle, la pared. Y entonces que oímos, ¡esas voces! Y nosotros todas asustadas, que mi padre estaba enterrando muertos, no sé dónde estaba. Pues apagamos la luz corriendo, nos metimos en la cama y oímos la puerta del portal y que subían por las escaleras. Y nosotras llorando y rezando, las dos cogidas en la cama, hoy pues vienen a por nosotras. Aquí hay un coche fantasma que donde paraba, ya digo. Y resulta que subieron para arriba, al tercer piso, estaban estudiando en el segundo, y tardaron más de 1 hora a bajar. Nosotros pensando que se habían equivocado. Y resulta que al día siguiente, apenas seguimos bajar, que se marcharon, pues al día siguiente apareció la puerta del tercer piso precintada. Se habían llevado un matrimonio bilbaíno y ella apareció a los 5 años y él no apareció nunca. O sea que vosotras conocíais que el coche fantasma solía andar por ahí y que Hombre, cuando desaparecía. paraba el coche fantasma, el susto que nos llevamos, majo. Pero sí, morí. Por lo tanto conocíais a Ruiz de Apodaca, ¿no? Hombre, mira, eso que no entré. Luego de repente se puso famoso y se hizo policía secreta y hizo barbaridades en la guerra. Me mató a 40.000 personas, hasta las que podía por delante. Antes de la guerra, ¿tu padre también era de ideas raquetés? Siempre, toda la vida. ¿Durante la guerra tú tienes Sí. constancia de que tomara parte en la guerra de forma activa, de alguna manera? Yo tengo constancia de que mi padre pues era miliciano, porque por la edad que tenía, y que hacía guardias, que luego estuvieron 15 días por Sandiano por ahí enterrando muertos, haciendo fanjas y enterrando muertos, y nos dejó 15 días solos en casa. Mis vistas hermanos y nosotros. ¿Tomaba parte de lo que se llamaron las milicias vitorianas entonces? Pues claro, era miliciano, hacía guardias de noche, pues era miliciano, tomaría parte. Y trabajaba en la fábrica de villas. ¿Algún otro miembro de tu familia tomó parte en la guerra de alguna manera? Pues yo no sé lo que tenía, yo un tío hermano de mi padre, pero aquel era de puertas, pero aquel
no creo yo que se apuntó a ningún... Pero no, pues el hermano, que de ahí va los ojos. ¿Quién era tu hermano? Pues mi hermano se llamaba Tomás Gaona Sánchez, les cogieron, ya te digo, en el monte, los requeté, les llevaron al cuartelillo, del cuartelillo de la cárcel, les echaron pena de muerte, luego les dejaron en 30 años y un día, y luego estuvo un año en Vitoria, que por cierto hubo una manifestación cuando entraron en Bilbao, y toda la gente pidiendo la cabeza de los presos, y mi hermana y yo, detrás de la manifestación, llorando hasta la cárcel, hasta la calle de La Paz, pensando que nos iba a tirar la cabeza por la ventana. Y el año que estuve en Vitoria luego nos llevaron al fuerte de San Cristóbal, a Pamplona. Y allí estuvo 3 años y participó en las escapadas que hubo de los presos en el fuerte. ¿Cómo tuvisteis conocimiento de que fue detenido? Porque mi padre fue a denunciarlo, porque faltaba 2 días de casa, y luego en aquel momento, en aquel intermedio, él les escribió una carta diciendo que estaba en la cárcel. ¿Cuántos años tenía? Mi hermano, pues Sí. 17, cumplió 18 en la cárcel. ¿Y qué filiación política tenía? Pues no sé si era a CNT o a UGT, contrario de mi padre, desde luego. Mi padre, pues, al enterarse que estaba preso, renegó del hijo, dijo que no quería saber nada del hijo. Y nosotros íbamos a verlo y nos reñía, porque íbamos a verlo. Durante la guerra en Vitoria hubo 3 o 4 bombardeos republicanos Sí. sobre objetivos militares. Y de si después había represalias después de esos bombardeos, ¿tienes alguna idea? No, pues no habría, me supongo. Nosotros, pues como éramos unas crías jovencitas, pues no estábamos al tanto de todo. Oíamos una cosa, pues nos asustábamos y nos cogíamos miedo y... Y volviendo a Tomás, ¿tuvisteis ocasión de ir a visitarlo mientras estuvo preso en Vitoria? Pues mientras estuvo preso en Vitoria, íbamos mi hermana y yo a visitarle. Y le dábamos ropa limpia y nos traía la suya. Y mi padre nos reñía, que no teníamos que ir. Entonces, en agosto le cogieron y en octubre se murió mi madre y no le dejaron salir al entierro de mi madre. Porque como estaba preso, no le dejaron salir. Y después, cuando lo trasladaron a Pamplona, Pues tampoco. Me acuerdo que fue una tía mía, un tío, de Estella, por mediación de un primo que era salesiano, parece que aquel le hizo una gestión y les dejaron ir a visitarle. A mi padre nunca fue. ¿cuánto tiempo estuvisteis sin ver a Tomás? Pues el año, pues 3 años que estuvo en el fuerte y el año de Vitoria, últimamente ya no íbamos a verlo, porque mi padre le echaba una bronca de miedo. Y después estuvo en Canarias, ¿no? Luego cuando salió, sí. Luego cuando salió de la cárcel del fuerte de San Cristóbal, estuvo un año en Vitoria, que no encontraba trabajo, porque claro, le pedían papeles y a ver lo que enseñaba. Y le costó. Y luego, como no había hecho la servicio militar, le mandaron a Algeciras o a Canarias, por ahí, a hacer el servicio militar y estuvo 2 años. Y luego a los 2 años vino, y se colocó en la fábrica que la novia tenía antes ya Mili, fábrica de curtidos, y luego cayó enfermo de pulmón. Pero en Canarias estuvo en batallón de trabajadores, ¿no? Hombre, claro, con pico y pala, con los soldados aquí apuntándole. Estaba como preso, haciendo un servicio militar, pero como si estaría, estaba al aire libre, pero estaba en la cárcel, estaba preso. ¿Qué hacían? Pues creo que arreglaban caminos y qué sé yo, eso no lo sé, fijo bien. Arreglando caminos y arreglando lo que les mandaban. Y dices que tomó parte de la fuga de San Cristóbal. Hombre, las 2 fugas creo que estaba allí él, las 2 fugas. ¿Y qué recuerdo tienes de eso? ¿O no lo supisteis hasta mucho después? Nos enteramos y luego nos enteramos de que había estado un mes escondido con otros en el monte, comiendo lo que podían, raíces, lo que podían comer. Y al final ya tuvieron que entregarse. Y algún amigo de él, al pasar el río al otro lado, al escapar, les cogieron y les mataron. Mataron a muchos. Empezaron a disparar y mi hermano se escondió con otros en el monte, ¿no? Estaba en el monte del fuerte.
Allí un mes estuvieron escondidos, pero ya al final tuvieron que entregarse otra vez a la cárcel. Y allá un castigo de apañagua, yo creo que horrible. Y después de salir de allí tuvo problemas para encontrar trabajo. Hombre, pues un montón. O sea que luego doña Pilar, la novia que se había echado, pues trabajaba en una fábrica de curtidos de pieles para hacer bolsos y zapatos. Y allí le colocó la novia y allí estuvo. Y una vez de volver de Canarias, ¿tuvo trabajo, Entonces, tuvo problemas, tuvo dificultades? No, cuando el año que estuvo en Vitoria no se podía colocar, estuvo arreglando, trabajando por la noche en la plaza de toros que lo estaban arreglando, no encontraba trabajo. Mi padre decía que era un vago, que no quería trabajar. ¿Recuerdas que hubiera algún otro detenido en el barrio, en la calle donde vivías? Hombre, nos hubo varios detenidos en la calle nuestra, porque era casi toda la calle de rojos, como decían los nacionales. ¿Pero estabais totalmente despreocupadas o pasabais miedo? Hombre, miedo, pues no, porque no se llegó a ver tanto. Si conocías a alguna gente que cogía presa, pues no teníamos tanto miedo, como éramos unos crías, pues no teníamos, hoy pobre, tal cual. Como teníamos la mente puesta por los requetés, pues como igual nos alegrábamos, porque éramos contrarias a pesar de mi hermano que estaba en la cárcel, claro. ¿Ese era el ambiente generalizado de Vitoria? ¿Eh? ¿Ese era el ambiente generalizado de Vitoria? Porque como había tantos militares y tantas polis, pues a ver, oye, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué iba a hacer la gente? Tanta cura, tanta monja, tanta cura, tanta iglesia. ¿Recuerdas? Me acuerdo yo de un cura de San Pedro, uno fue a la mili de capellán, al frente, y a otro le detuvieron y estuvo en los carmelitas en la iglesia, que era de cárcel preso, y luego ya no volvió a aparecer, no sé qué querían de él, porque a varios curas se cogieron en Vitoria, así le conocía yo, un cura tan majo. ¿Recuerdas si hubo algún fusilado o desaparecidos en vuestra zona, en vuestra calle, conocidos? O sea, que ahí mi vecino, ¿Desaparecido o fusilado? hombre, pues lo volvió desaparecido, fusilado, creo yo que sería, porque la mujer volvió a los 5 años y él no apareció. Y decían que sí, la había llevado al paredón. No sé qué paredón sería, si los cementerios de Santa Isabel, bajo al paredón. Los que cogían a Podaca tampoco se libraban. ¿Recuerdas que las mujeres, por ser mujeres, tuvieran algún tipo de represión especial, alguna represalia especial? Pues me acuerdo de una vez que cogieron una vecina mía, además vivía enfrente de mi puesta, y las llevaron al cuartelillo de la Guardia Civil, hoy de los requetés, y les dieron un vaso de aceite de recino, se lo daban a beberlo. Les cortaron el pelo en cero y les dejaron aquí 2 pelicos y una bandera española, un lacito de bandera española atada. Y les hicieron desfilar por todas las calles de Vitoria, los soldados al lado de ella, diciendo viva España y viva España y viva España, obligadas. Y luego estuvieron en la cárcel, claro. No, mi vecina. Luego te casaste a La Rioja, ¿verdad? Pero claro, después de años ya tuve un novio X años, ya lo dejamos y luego ya me eché otro riojano y llegamos enseguida. ¿Qué experiencias tenía él de la guerra? ¿Qué contaba? ¿Quién? ¿Tu marido? Ah, pues mi marido fue a la guerra, porque tenía 18 años cuando la guerra. Y los llevaron a un montón del pueblo, era de Baños de Ebro, de La Rioja Alavesa. Y luego, como tenía el padre sexagenario, pues en vez de cumplir 8 años, como muchos, como un cuñado de mili, después de la guerra, pues él no tuvo que cumplir los años que otros cumplieron. Le licenciaron porque su padre era sexagenario. Y era solo que estaba en casa a labrar la tierra. ¿Y a dónde lo llevaron? ¿A quién? ¿Tu marido? Uy, mi marido estuvo en el frente de Teruel con el tío Pablo. Y pues a la guerra, hasta que terminó la guerra. ¿Y qué contaba? Bueno, pues luego contaba pues, que les daba la aguardiente para tener miedo en el frente, salta parapetos se llamaban.
Las cosas de la mili, de la gente, así que mucho no contaba, No contaba mucho. no, No quería hablar del tema. no quería hablar del tema porque no era más bien de otra. Porque lo pasó mal, claro. No, y lo pasó mal, claro. A la guerra, claro, no mire, a la guerra. Ahí no se trabajaba nadie. De todo lo que hemos hablado aquí, ¿has leído algún libro? ¿Has visto algún documental? ¿Has leído algo en la prensa? De la fuga de San Cristóbal, de cómo fue la guerra en Vitoria, de todo este tipo de cosas que hemos hablado aquí. Alguna cosa ya he leído, pero ya no. Es como la fuga ya he leído en un periódico una vez. Y luego han puesto los nombres en un monolito aquí en Vitoria también de los que estuvieron presos en la guerra. Entre ellos está mi hermano. Además, pues algo ya he leído, alguna cosa, algún libro, algún periódico. Que mucho no venía entonces el periódico. Hasta que murió Franco no se podía leer nada, ni decían nada. Bueno, y para terminar, ¿quieres decir algo más? ¿Quieres añadir algo más? Pues nada, como llegado la posguerra, que nos faltaba pan, a mí no me dejaba mi padre comprar pan de extraperlo porque decía que había visto Franco, el chusco de hacer mi pan, le dejaba a mis hermanos pequeños para la cena. Yo estaba sin comer pan un montón de días. Y luego faltaban muchas cosas. Nos daban las vías de regamiento con gorgojos. Bichos que salían, muchas ramas que salían a flote. Muchas carencias de todo. ¿Te parece bien que se hagan este tipo de entrevistas y que salgan a relucir ya de una vez por todas este tipo de cosas? Pues sí tenía que haber salido antes a relucir, me parece muy bien. Que se hable como hay que hablar y que se recuerde lo que pasó. Entonces, ¿te parece bien que este testimonio se haga público si hace falta? Bueno, si con eso se va a arreglar algo, que lo publiquen. Bueno, pues muchas No gracias. creo que tenga yo represalias por eso. Muchas gracias por todo, ¿vale? Gracias, me de qué. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad.